Hola, ¿qué tal? Soy Jaime, el narrador friki, y bueno, continúo con esta serie de vídeos sobre el juego de rol de Star Wars de dado de 6. Y bueno, después de haber hablado ya en unos cuantos vídeos, haber hablado ya del sistema de juego, de la creación de personajes, de los tiroteos, y luego haber hecho una serie de vídeos sobre los vehículos, los combates, persecuciones, combates espaciales y demás, voy a hacer ahora una serie de vídeos sobre algo que me habéis pedido también algunas y algunos, que es sobre las habilidades de la fuerza. La verdad es que lo de las habilidades de la fuerza es una cosa que en el Star Wars dado de 6 es un poco complicado de balancear para que no se te rompa mucho el juego. Porque es que los personajes que tienen habilidades de la fuerza, ostras, cuando empiezan a tener dados en las habilidades de la fuerza, empiezan a tener un potencial, pues como es la fuerza realmente en las historias de Star Wars. Es que, ostras, el potencial de un Jedi o de un caballero Sith, o sea, es que la fuerza no tiene límites. Lo que puedes llegar a hacer con las habilidades de la fuerza, pues eso, es la imaginación lo que te va a poner tus límites. O sea, acordaros de Yoda sacando un ala X de un pantano y diciéndole a Luke que, claro, no puedes creerlo, por eso has fallado, ¿sabes? Porque es que realmente todo está aquí, no hay límites en cuanto al uso de las habilidades de la fuerza. Entonces es un poco complicado de balancear. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Por un lado hay que tener en cuenta una cosa, sobre todo si juegas con personajes, que es para lo que está hecho un poco el dado de 6. Si quieres salirte del trasfondo de dado de 6, de que los personajes son héroes, son buenos y pertenecen a la Alianza Rebelde, es un poco complicado de balancear. Entonces, partiendo de esa base, partiendo de que casi siempre el juego está pensado para eso, y entonces lo más sencillo de aplicar es eso. Si tus personajes tienen habilidades de la fuerza, es porque tus personajes son buenos y quieren ser caballeros Jedi. Eso ya les limita mucho con respecto al uso de las habilidades de la fuerza, porque tienes que aplicar estrictamente el código Jedi. Si tú sigues los caminos de la fuerza, si tú tienes habilidades de la fuerza, tienes que ser estricto con respecto a comportarte según los caminos de la fuerza, porque si no, eso te va a llevar al lado oscuro, ¿vale? Entonces tú, como narrador o como narradora, tienes que tener esa responsabilidad de, vale, ¿has elegido un personaje con habilidades de la fuerza? Pues ten en cuenta que si te sales del camino del Jedi te voy a estar penalizando con puntos del lado oscuro. Para que, o sea, realmente no tienes, o sea, estás coartado moralmente respecto a un código de conducta que es el código de, pues eso, de la voluntad de la fuerza, ¿vale? Entonces si reaccionas con agresividad, si haces acciones malvadas, ¿sí? Todo eso te va a llevar a la corrupción del personaje, cosa que, bueno, que también es chulo de interpretar por otro lado, ¿vale? Pero que no es cuestión de me hago un Jedi, entonces me hago un superhéroe. Realmente no es, o sea, es un superhéroe sí, pero tienes ciertas limitaciones, primero provocadas por el lado oscuro, que de eso hablaremos en vídeos posteriores. De lo que quería hablaros sobre todo en este vídeo es que, bueno, con respecto a las habilidades de la fuerza, por un lado vamos a tener una característica que pueden tener algunos personajes, que obviamente las plantillas de personaje que ya empiezan con habilidades de la fuerza, como son el estudiante alienígena de la fuerza, el Jedi menor, el Jedi fracasado y el Jedi quijotesco, ¿vale? Esos personajes ya empiezan con habilidades de la fuerza. A esos personajes se les supone que tienen una característica, que es que son sensibles a la fuerza, ¿vale? Los personajes que son sensibles a la fuerza, lo primero que van a tener es eso, es la capacidad de aprender habilidades de la fuerza y luego una mejor relación con los puntos de fuerza. Es decir, un personaje sensible a la fuerza debería empezar desde su creación con 2 puntos de fuerza en vez de con 1, y luego por otro lado no tener un límite con respecto a los puntos de fuerza que puede tener. Un personaje que no es sensible a la fuerza, que no está siguiendo el camino de la fuerza, ese personaje no debería poder tener más de 5 puntos de fuerza. Mientras que alguien que sigue los caminos de la fuerza, que es sensible a la fuerza, pues podría tener puntos de fuerza sin límites, 7, 8, 10, lo que se te pueda ir de madre la crónica que estás jugando, ¿vale? Entonces, eso primero, los personajes que siguen los caminos de la fuerza son sensibles a la fuerza. El resto de personajes, bueno, en principio ningún personaje es sensible a la fuerza. Personajes especialmente chungos, tipo un cazarrecompensas, un contrabandista, un forajido, toda esa gente no es sensible a la fuerza, ¿vale? Son macarras tipo Han Solo de no hay ninguna fuerza mística que controle mi destino, ¿vale? Que hay algún personaje tipo, pues así como un poquito más noblotes, tipo un joven senador o una joven senadora, una pilota atrevida, ese tipo de personajes, bueno, en un momento dado si el jugador te lo pide, porque tiene esa idea de que en un futuro a lo Luke Skywalker quiere aprender los caminos de la fuerza, bueno, pues le puedes negociar con él que sea sensible a la fuerza, pero normalmente no es lo habitual. ¿Cómo puede un personaje hacerse sensible a la fuerza a lo largo de una crónica?
Bueno, pues por circunstancias narrativas. Recuerdo una historia que jugamos en la que iban a Tatooine, al refugio abandonado, a la casa de Obi-Wan Kenobi, abandonada después de la muerte de Obi-Wan Kenobi, y ostras, encontraban allí el santuario de Obi-Wan Kenobi. Para encontrar el santuario tenían que hacer una investigación compleja, confiar en la fuerza, cosas por el estilo, y entonces a la jugadora que tenía un Ewok, que se le ocurrió la idea de cómo entrar en el santuario de Obi-Wan Kenobi, y el santuario la dejó entrar, se convirtió en un personaje sensible a la fuerza. De momento no lo ha explotado, y hace ya más de un año de esto. No lo ha explotado, sigue siendo una Ewok a la que apodan la destructora de mundos, porque es una máquina de matar la tía con el rifle blaster, ¿vale? Entonces no está siguiendo los caminos de la fuerza, pero tiene abierto esa posibilidad, porque esa conexión que tuvo con Obi-Wan Kenobi en el santuario la ha hecho ganar el rasgo de sensible a la fuerza, ¿vale? Esto simplemente es eso, bueno, es un rasgo que pueden tener algunos personajes, que ya te digo, sobre todo lo tienen los personajes que siguen los caminos de la fuerza, y el resto, pues salvo circunstancias narrativas excepcionales, no suelen ser sensibles a la fuerza. Luego, los personajes que son sensibles a la fuerza y tienen la capacidad de aprender habilidades de la fuerza, bien, como os digo, hay 4 plantillas que siguen los caminos de la fuerza, y entonces esas plantillas ya de inicio tienen las habilidades de la fuerza. Funcionan como 3 habilidades, que son la habilidad de controlar, la habilidad de sentir, la habilidad de alterar, que son las habilidades que tanto individualmente o combinadas permiten utilizar los poderes de la fuerza. Entonces, a grandes rasgos, como ya os digo, realmente lo de meter la fuerza en tus partidas es el rollo de que cualquier cosa que se le ocurra al usuario de la fuerza en principio tiene el potencial de lograrlo. Otra cosa es que tenga la capacidad, su conexión mental con la fuerza y sea capaz de hacer lo que pretende hacer. Como por ejemplo sacar el ala X del pantano, ostras, pues ahí vas a necesitar un tiradón, ¿vale? Entonces no siempre, por mucho que sepas que con la fuerza puedes hacerlo, no quiere decir que tu capacidad de concentración y de conexión con la fuerza sea lo suficientemente fuerte como para lograrlo, ¿vale? Pero entonces, tenemos 3 habilidades: la habilidad de controlar, la habilidad de sentir y la habilidad de alterar. La habilidad de controlar se refiere al uso y el conocimiento que tienes de la fuerza en tu propio cuerpo. Así, todos los usos de la fuerza con respecto a tu cuerpo para resistir enfermedades, para controlar el dolor, para ponerte en un trance de hibernación, para todas las cosas que sea con respecto a controlar tu propio cuerpo, potenciar tu cuerpo con el uso de la fuerza, va a ser la habilidad de controlar. Luego tienes la habilidad de sentir, que es tu habilidad de percibir la fuerza a tu alrededor, ya sea sentir la vida, sentir la fuerza, aumentar, expandir tus sentidos para ver, escuchar la distancia, poder comunicarte con los animales, poder predecir el futuro. Todas esas cosas que tienen que ver con sentir la fuerza en el universo se refieren a la habilidad de sentir. Y luego por último tenemos la habilidad de alterar. La habilidad de alterar es la habilidad de poder manipular la fuerza que está fuera de ti. Es decir, la has aprendido a sentir, la puedes sentir, pues ahora la puedes manipular. Entonces manipulando, con alterar, manipulando la fuerza, puedes mover objetos por el uso de la fuerza, la telequinesis, o puedes a lo mejor alterar la mente de otras personas para que crean lo que tú quieres o provocarles alucinaciones, etc. Es decir, controlar la fuerza dentro de ti, sentir, percibir la fuerza a tu alrededor y alterar, manipular la fuerza a tu alrededor. Esas son las 3 habilidades básicas de la fuerza. Ahora bien, en vídeos posteriores hablaremos de todas las habilidades posibles y usos que tiene la fuerza, porque luego se empiezan a combinar. A lo mejor, si con controlar puedes curarte una enfermedad, con controlar combinado con alterar puedes curar la enfermedad en otra persona, ¿vale? Extender ese poder que tienes tú de hacer algo sobre tu propio cuerpo, extenderlo en el cuerpo de otra persona, cosas por el estilo, ¿vale? O por ejemplo, si con sentir, la habilidad de sentir, puedes leer la mente de un objetivo, con la combinación de controlar y sentir puedes enviarle mensajes telepáticos a un objetivo, ¿vale? Hay un montón de posibilidades con la fuerza, todo combinando las habilidades de controlar, sentir y alterar. Sobre esto hablaremos más adelante. Hoy quería terminar de contaros que, bueno, como ya os digo, que es un poco bestia la posibilidad que tienen los personajes que siguen los caminos de la fuerza. Hay una limitación importante con respecto a aprender las habilidades de la fuerza. Lo primero es sobre todo es el aprendizaje. Aprender una habilidad de la fuerza, es decir, gastar puntos de experiencia para mejorarte una habilidad de la fuerza, te va a costar el doble de puntos de lo que te cuesta una habilidad normal, ¿vale? Por ejemplo, si tú tienes tu habilidad de pilotaje naval, tienes 5 dados,
colocarte 5 dados más 1, eso te cuesta 5 puntos de habilidad, lo que tienes en el dado máximo, o sea, en el dado completo. Así, si tienes 7 dados en reparación de naves espaciales, 7 dados más 1 en reparación de naves espaciales, ponerte 7 dados más 2 te cuesta 7 puntos de habilidad. ¿Vale? Pues en las habilidades de la fuerza todo eso se dobla. Entonces, en las habilidades de la fuerza, si tienes controlar 3 dados más 2 y quieres pasar al siguiente escalón a 4 dados, te costaría 3 puntos de habilidad, pero como es una habilidad de la fuerza, te cuesta el doble y te costaría 6. Es decir, a partir de 3-4 dados, el coste de aprendizaje de las habilidades de la fuerza es muy alto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si consigues hacerte con un maestro o con una maestra que te enseñe los caminos de la fuerza, es decir, alguien que tenga más dados que tú, más habilidad que tú en una habilidad de la fuerza, el coste, si estás aprendiendo con él o con ella, el coste pasa a ser el coste normal. Es decir, si tengo 4 dados más 1 en controlar, pero estoy recibiendo la instrucción y el aprendizaje de una Jedi que tiene 6 dados en controlar, que tiene más que yo, pues gastando 4 puntos de habilidad me podré poner 4 dados más 2 y subir normalmente, hasta que alcanzara su habilidad de aprendizaje. Si ella tiene 6 dados en controlar, una vez que yo tenga 6 dados en controlar, ya no puedo aprender más de ella, ¿vale? Y me volvería a costar el doble. Entonces, el aprendizaje con respecto a las habilidades de la fuerza es un poco más costoso. ¿Cómo puedes apañártelo también para tu crónica? Como, por ejemplo, es una cosa que me gusta hacer, sobre todo al principio, ya que, bueno, oye, mola mucho también montar historias, que también las hemos montado, en la que algún personaje conoce a alguien con habilidades de la fuerza y se vaya a un pantano a aprender, o a un desierto ignoto allí a que le pongan en forma y le hagan correr al sol y utilizar las habilidades de la fuerza y demás para aprender, y se buscan una maestra o un maestro. Eso también mola, también queda muy bien en las partidas. Pero hay una forma de hacerlo, sobre todo al principio, más llevadero, que es, por ejemplo, hacer que los jugadores o las jugadoras que siguen los caminos de la fuerza se pueden hacer con un holocrón. Se hacen con un holocrón y les puedes decir, oye, pues el holocrón tiene una capacidad de enseñanza de 5 dados de controlar, 5 de sentir y 4 de alterar. Y entonces, oye, mientras en su tiempo libre en la base rebelde se dediquen a estudiar el holocrón, es como si tuvieran un maestro que les enseña. Tienes posibilidades narrativas para hacer que el aprendizaje de las habilidades de la fuerza sea un poquito más sencillo cuando tú quieras, ¿vale? Pero ten en cuenta sobre todo eso, que lo veremos más adelante cuando veamos las habilidades de la fuerza concretamente, pero bueno, las habilidades de la fuerza, como todo, el máximo con el que pueden empezar las plantillas de creación de personajes es algunas de las habilidades con 3 dados. Con 3 dados realmente el uso de las habilidades de la fuerza está muy limitado. Hay muchas cosas que no van a ser capaces de hacer. A partir de 3 dados, entre 3 y 5 dados, empiezan a tener la capacidad de hacer cosas ya un poquito más chulas. A partir de 5 dados empiezan a usar los poderes de la fuerza con bastante soltura. Entonces es una cosa que vas a empezar a manejar y a tener en cuenta. Ten en cuenta también que están los puntos de fuerza que siguen teniendo. Es decir, muchas veces a la hora de utilizar una habilidad de la fuerza, no es necesario gastar puntos de fuerza para utilizar la habilidad de la fuerza, pero muchas veces para conseguir un efecto que pretendan lograr van a tener que gastar puntos de fuerza, ¿vale? Entonces, bueno, ya os digo, la capacidad de los Jedis es en cierto modo, es un potencial ilimitado, gracias a las habilidades de la fuerza, que ya veréis la cantidad de cosas que se pueden hacer con las habilidades de la fuerza, pero por un lado, limítalo con respecto a controlar el aprendizaje, ya que les va a salir muy caro subirse las habilidades de la fuerza si no tienen una maestra o un maestro que les enseñe. Y luego, por otro lado, sé muy estricto y muy estricta con la moral que tiene que seguir un caballero Jedi. No pueden, o sea, juega con eso. O sea, si realmente están en una situación en la que aparecen unos cazarrecompensas y le han pegado 3 tiros a su compañero y su compañero está agonizando en el suelo, y ese caballero Jedi decide sacar su sable de luz y lanzarse a por los cazarrecompensas, al de hacer alguna tirada a lo mejor de controlar, para poder controlar sus emociones y no dejarse llevar por la ira en ese momento, ya que puede acabar con los soldados, con los cazarrecompensas, y seguramente será una acción en defensa propia, pero no quiere decir que no se esté dejando llevar por la ira de que acaban de herir a su compañero, y ostras, a lo mejor el uso que está haciendo de la fuerza se está dejando llevar demasiado por la agresividad. Hay un montón de cosas con las que puedes jugar, y más cuando más adultos y adultas sean tus jugadores. Plantearles dilemas morales
y plantearles problemas acerca de cómo hacer un buen uso de las habilidades de la fuerza. Bueno, lo vamos a dejar aquí este vídeo, era simplemente para presentaros un poco las habilidades de la fuerza y tener en cuenta sobre todo eso. Por un lado, el rasgo de ser sensible a la fuerza, que lo tienen los usuarios de la fuerza, y por otro lado, las 3 habilidades de la fuerza, ¿vale? Las 3 habilidades de la fuerza: controlar la fuerza en tu propio cuerpo, sentir la fuerza, percibir la fuerza a tu alrededor y alterar, manipular la fuerza a tu alrededor. Y que combinando esas 3 habilidades es cuando van a poder hacer todo el potencial de uso de habilidades de la fuerza. Yo aquí lo que suelo hacer es... no les doy... Vale, tienes la habilidad de controlar, no tienes toda la lista de habilidades de controlar. Según tu habilidad de controlar, según vayas aprendiendo tu habilidad de controlar, te voy a ir dando habilidades nuevas para ir mejorando. Entonces, de esa forma también no solamente vas mejorando en dados, sino que se va produciendo también un aprendizaje paulatino de las posibilidades que tienen los usos de la fuerza. Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Espero que este vídeo os haya gustado. Si os gusta el contenido de este canal, con todos estos contenidos roleros, las partidas que subo y el análisis que estamos haciendo del sistema de Star Wars de dado de 6, suscribiros, darle a la campanita para que YouTube os avise cuando suba un vídeo. Si este vídeo os ha gustado, darle a me gusta, que me mola un montón. Cualquier cosa que queráis preguntarme o que queráis saber, o sobre vídeos posteriores o lo que sea, podéis ponérmelo ahí en los comentarios. Y nada, que espero que os sirva de utilidad y que, bueno, que sea simplemente un vídeo para abrir boca sobre los vídeos posteriores que vamos a hacer acerca de la habilidad de controlar, la habilidad de sentir, la habilidad de alterar, las ramas que puede haber de desarrollo de habilidades y como siempre acabaremos hablando de ideas narrativas que podemos aplicar con nuestras habilidades de la fuerza. Hablaremos del combate con el sable de luz. La verdad es que la fuerza da mucho juego al juego de rol de Star Wars y da mucho juego narrativo a la hora de crear vuestras partidas. Así que nada, me despido aquí, espero que os haya gustado el vídeo y nada, que como siempre os digo, que la fuerza os acompañe.